No quisiera hacer de esto una presentación. Si la misma corre el riesgo de agotarse en referencias personales que redundan en enaltecer un nombre propio, ¿cómo no consumir esta carilla y media realizando una enumeración, siempre riesgosa e incompleta, de las experiencias inéditas del 2001, de la figura del investigador militante, Lobo Suelto, La Casona de Flores, las publicaciones diseminadas por distintos ámbitos, la escritura colectiva, Tinta Limón, la Biblioteca Nacional, la recuperación de debates, Clinamen, la elucidación crítica coyuntural, la minuciosa orfebrería sobre la obra de Rosichner? Preferiría escribir algo que provoque las fuerzas que una presencia puede. ¿Cómo convocar esas fuerzas? Entonces, rescato un recaudo que apunta el Rosichner lector construido por Diego. Encontrar aquellos autores donde hay cuerpo. Aquellos, aclara León, que pusieron en su pensamiento lo más íntimo. Y arma la serie de Freud, San Agustín, Spinoza, Marx, Scheler, Simón Rodríguez. Y realizarle a esas ideas una transfusión de sangre caliente. Milagro de una lectura que resucita a los muertos, no para dejarlos intactos, sino para perturbar sus convicciones, pensándolas con problemas actuales. Entonces rescato otra proposición, también que surge a partir de la obra de Rosichner, que pensar es hacerlo siempre contra el terror. Quizá leyendo a Diego se trata hoy también de disputar contra la banalidad neoliberal que somete a los cuerpos a sus operatorias de regulación. Venimos tensionando cierta sensacionalización obvia que se cuela en los estares en común, aquella que no para de preguntar cómo se sintieron, qué sienten. ¿Cómo se sentirán los despedidos, los que no llegan a fin de mes, los empoderados, el runflerío, como diría Valeriano, el otro Diego, con menos acceso al consumo, más puestos, menos ventas, más policías en las calles, menos guita? ¿Es eso lo que interesa? Escribe Diego: lo tóxico, esa inexpresividad, es la esencia misma de la cultura de lo normal. Pura sensibilidad insensibilizada. Separación, desconexión, ignorancia del mundo de las fuerzas. Todo intento por preguntar o argumentar, por actuar o resistir dentro de la cultura se sumerge de inmediato en una redundante impotencia. El dato no es nuevo, pero ahora se ofrece desnudo. Sin forzar la crisis, ruptura o fuga, no nos es posible comprender lo que pasa. De tanta apelación al orden, ¿dónde encontraremos, sino en la crisis, una verdad? Así como Artaud interpelaba una cultura incapaz de producir ideas con la fuerza semejante a la del hambre, quizás se trate hoy de producir ideas que rujan con la fuerza del grito. Y escribe: el grito como medio para recuperar la distancia que necesitamos de aquellas premisas afectivas que fijan nuestros pensamientos en la ineficacia. Toda idea, toda acción que pueda insertarse en la cultura sin producir sus propios modos de gestión y gestación, sin apuntar, aunque sea en la intención, a herir su régimen sensible, está ya derrotada. Con una gran ventaja, y es que nosotros no nos preguntamos cómo hemos llegado acá. Nosotros estamos viviendo como si tuviésemos una suerte de dictadura o fenómeno loco, inexplicable. Nos cuesta entender por qué estos 12 años últimos terminaron en lo que terminó. Pregunta que ellos sí se hacen, pregunta que ellos sí desarrollaron, pregunta que ellos sí explican y pueden explicar cómo tomar estos 12 años como manera de llegar a donde se llegó, ¿no? Entonces creo que es la presencia de León, a mí me lleva siempre a esta doble dimensión, que es cómo hacemos para, en primer lugar, pensar revisando las propias cristalizaciones afectivas de cada uno. O sea, ¿qué puede pensar el pensamiento si no es capaz de revisar las cristalizaciones afectivas de cada uno, ¿no? Cada uno las tendrá en donde las tendrá. Pero si no podemos revisar el modo en que somos constituidos nosotros mismos por nuestras experiencias y no podemos preguntarnos por lo que León llamaba la eficacia real, ¿no? La eficacia real. Puestos en ese punto es que León reflexiona, me parece, más o menos en los siguientes términos. Si nosotros no somos capaces de pensar los límites que tiene nuestra propia constitución afectiva, nos hacemos responsables de nuestra ineficacia. Nos tenemos que hacer responsables de lo que decimos y de lo que pensamos no está ligando con una potencia. En ese punto me parece que estamos, y en ese punto León me parece que es un aliado fundamental. Ya a esta altura es un viejo maestro, no hace falta ya ni siquiera decir que uno lo conoció, porque ya había salido de circulación los últimos años antes de su muerte, ya hace un tiempo que murió.
pero con más razón creo que hoy se puede volver a León, tal vez incluso con más interés con que hoy se leen a otros autores de su generación que estudiaron en los mismos lugares en donde estudió León, como Foucault, Deleuze, etcétera, ¿no? Estos filósofos que no dejamos de leer, pero creo que hoy podemos tener una relación con León como se puede tener con ellos, o sea, auténticos clásicos del siglo XX, filósofos muy importantes de la subjetividad, con la ventaja de que pensó desde Villa Crespo, pensó desde esta ciudad, que tomó las coyunturas Malvinas, el peronismo, el kirchnerismo, digamos, la dictadura, los tomó como los lugares en donde se jugaba el más fuerte, el más sofisticado de los pensamientos, y me parece que en ese sentido León podría venir hoy a plantearnos a nosotros una ayuda para salir de un cierto impasse, de un cierto momento de desorientación, que me parece a mí que no vamos a poder salir de ahí sin revisar un poco esta dimensión de los afectos o del pensamiento que tiene un trabajo incesante de verificación que pasa en el mundo de los afectos individuales y colectivos. Pero ese texto es un texto, el materialismo ensoñado es un texto enteramente positivo, nada polémico. No está rugiendo contra nadie en ese libro. Y en ese libro lo ensoñado quiere decir simplemente el hecho de la resistencia a permitir que la dimensión afectiva sea recortada de la dimensión intelectual lógica o del entendimiento. O sea, es directamente podríamos decir, es una posición exactamente opuesta a la que hoy me parece que estamos escuchando de parte del macrismo y de sus filósofos, que es simplemente amar los dispositivos de control.